y cuando quieras, pues puedes empezar. ¿Sí, Teresa? ¿Está silenciada? ¿Teresa? Sí, perdonad. Que me pasa mucho. No pasa nada. Voy a... En primer lugar, agradeceros a la comisión organizadora de la sector esta invitación, que pues para mí es un honor, teniendo en cuenta los ponentes que habéis tenido previamente. Voy a compartir la presentación. Y ahora no sé por qué no me deja. No sé por qué no está. Ahora está perfecto, Teresa. Ahora se ve bien, ¿eh? Vale. ¿Se ve bien ahora? Sí, sí. Sí. Vale, bueno, pues en primer lugar... Pero no se ve la presentación, ¿eh? Se ve el ordenador, se ve el escritorio, pero no se ve la presentación. Exacto. Ahí, Anabel, te he visto, ¿eh? Es que estoy viendo que a Teresa se le ve la presentación detrás y yo no la veía. ¿Y por qué no la veis? Yo creo que tienes que abrir donde estás compartiendo. Si le haces doble clic a Aceptalk, se te abrirá el PDF y eso es lo que vamos a ver. No, es que yo creo que está compartiendo solamente esa pantalla, solamente la carpeta de descargas. Entonces, para eso o tiene que compartir todo el escritorio, o tiene que compartir todo el escritorio O la ventana en particular. Ventana que tiene abierta el en concreta. Sí, sí, lo hemos probado antes y funcionaba perfectamente, pero es que ahora no está. Como ventana no está. Voy a abrirla. Igual es por eso. No, pero sí que está abierto. Sí. Si la abres y luego te pones en compartir y seleccionar ventana, ¿te deja? Eso es. A ver. Así lo hemos hecho antes y ha funcionado perfectamente y no sé por qué ahora no. Es como que no está. O sea, cuando yo le doy a compartir ventana, ahora está. Vale. Ahora. Perfecto. Vale. Bueno, lo primero, deciros que el título, pues igual os ha llevado un poco a engaño, porque el título completo era bastante más largo y no cabía. Y entonces al recortarlo, pues parece que me voy a centrar demasiado en la metodología de los estudios clínicos observacionales. Y mi objetivo no era ese, mi objetivo era, pues bueno, un poco quitar la idea que tenemos muchos matemáticos de que trabajar en el campo, irnos a la vida real, pues es que es muy fácil. Hasta que te pones, hasta que te remangas y ves que las cosas pues se van complicando. Y por eso puse la foto del gatito ahí haciéndose un lío con el ovillo, porque nunca sabes dónde vas a tener las dificultades. Y entonces, bueno, pues ese es el foco, ¿no? Donde voy a poner yo el contenido de esta charla. Y principalmente me voy a centrar en un estudio que hice mientras estaba en una estancia en el Departamento de Atención Primaria de la Royal College of Surgeons de Irlanda, que es un departamento formado por médicos, formado por farmacéuticos, bioestadísticos, enfermeras, fisioterapeutas, es decir, que es muy multidisciplinar. Entonces, bueno, pues cuando yo llegué allí,
lo primero que me proponen es pues, estimar la prevalencia de los Potential Inappropriate Prescribing, que ahora os explicaré lo que es. Que a mí, así a primeras, pues me sonó como a pobre, ¿no? Porque digo, pues me he venido aquí hasta Irlanda para hacer una tabla de frecuencias. Entonces, bueno, pues ya veréis que al final, pues pobre, pues tampoco fue el estudio. Entonces, para los que igual no habéis oído hablar de lo que son los PIP, de las siglas en inglés, pues os comento que es como mala praxis, pero en prescripción. Entonces, bueno, pues podemos tener problemas de sobreprescribir, es decir, pues dar una medicación con una duración mayor de la que está recomendada. O mezclar medicamentos, es decir, pues tienes uno que realmente no se debe dar al mismo tiempo que otro y sin embargo, pues aparecen los dos al mismo tiempo. O al revés, una medicación que es muy agresiva y que necesita pues, un protector gástrico, pues no ha sido, nadie le ha prescrito ese protector gástrico. Entonces, bueno, pues para identificar estas PIP existe una herramienta que se conoce con el nombre de STOP. Esta herramienta se comenzó a desarrollar en el año 2008 y luego en el 2015 pues ya se mejoró, se quitaron algunos criterios que estaban obsoletos y se quedó en 80 criterios. Por comentaros alguno, pues por ejemplo, aparece el primer criterio que es este medicamento, el Zolpidem, pues que no se puede recetar por más de 4 semanas y lo mismo ocurre con el Zopiclone. Entonces, pues tenemos otro ejemplo de medicamentos que no se pueden combinar al mismo tiempo, por ejemplo, el beta bloqueantes con el verapamil. Para calcular estas prevalencias, pues contábamos con las recetas electrónicas de casi 40.000 pacientes, todos ellos de atención primaria, mayores de 65 años, y que fueron seguidos durante 4 años, desde el 2012 hasta el 2015. Y formaban parte de los pacientes de 44 médicos de familia. Bueno, para los que no conozcáis Irlanda, pues prácticamente no. O sea, la población de Irlanda es más pequeña que Madrid. Con lo cual, como os podéis imaginar, el tamaño muestral de mayores de 65 años pues es muy grande. El hecho de que todas las recetas estuvieran centralizadas, eso en aquellos años en España no se podía hacer porque teníamos las recetas por comunidades. Entonces, bueno, pues el primer reto fue convertir el texto de la herramienta de STOP a código. Entonces, lógicamente, pues en la base de datos no teníamos estos nombres, el Zolpidem o el Zopiclone. Entonces, ¿cómo identificamos que un médico pues, le ha recetado a sus pacientes esta medicación? Bueno, pues a partir de ahí empiezan las reuniones con todo el resto del equipo. Yo ya os comentaba pues, que estaba formado pues, por bastantes farmacéuticos, médicos, y entonces ellos pues, me dijeron, bueno, pues no hay ningún problema, tienes que, por ejemplo, usar esta página, que es el Instituto de Salud Pública de Noruega, y ahí pues ya ves qué código está asociado a cada uno de los medicamentos. Con lo cual, pues podéis imaginaros que esto pues llevó bastante trabajo, pues con los 80 criterios, pues el ir reconociendo el código de cada uno de los medicamentos. Entonces, bueno, pues ya teníamos una parte del código. Si hay una receta del uno o del otro, pues entonces podríamos poner la siguiente condición. En este caso era fácil, porque como es un criterio sencillo, dicen, bueno, pues no se le puede prescribir por más de 4 semanas, pues entonces lo que comprobábamos es que no hubiera una receta en las próximas 4 semanas o que el número de días de tratamiento pues que no fuera superior a 30 días. Pero no todo era igual de fácil, porque claro, los matemáticos necesitamos al final convertir todo el texto, necesitamos convertirlo en código. Entonces, cuando me dicen que no pueden darse la combinación de beta bloqueantes con el verapamil, pues, ¿qué es? Que no se puede dar al mismo tiempo. El mismo día, al día siguiente, entonces, bueno, pues hay más reuniones con el equipo y al final, pues bueno, pues el consenso fue que no hubiera una receta 2 semanas antes o 2 semanas después. Y a partir de ahí, pues código y código y código, y esto nos llevó pues como aproximadamente 3 meses de
trabajo. Cuando yo pensaba que iba allí, pues eso, que esto iba a ser un paseo y que me iba a aburrir un montón y que solo iba a tener que hacer pues 4 cocientes. Entonces, bueno, pues ya me empecé a sorprender. Cuando vimos los resultados, a mí la verdad es que me causó bastante impresión, porque solamente en el año 2012 teníamos 25.798 PIP. Eso, teniendo en cuenta que el criterio, que la herramienta STOP va de año natural, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pues esto representa que cada minuto en Irlanda teníamos una PIP. Si lo comprobábamos con el resto de años, pues lejos de disminuir, pues hasta iba aumentando la prevalencia de los PIP. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, una vez que ya teníamos la tabla, pues nos fuimos animando y decimos, bueno, pues ahora vamos a empezar ya con otro tipo de análisis. Esta es la tabla que yo pensaba que iba a ser muy fácil, porque ya iban a estar identificados los PIP, que yo solo tenía que hacer, pues eso, cocientes y porcentajes. Como podéis ver, este primer ejemplo que os he puesto, el zolpidem y el zopiclone, pues es una de las PIPs más prevalente. O sea que ya teníamos, pues, en el año 2012, teníamos casi un 9,4% de participantes que presentaban esta PIP. Entonces, bueno, pues como comentaba, empieza la fase del análisis y algo que sí que estaba ya muy comprobado era que aquellos pacientes que por fuera pues tenían una PIP, pues como consecuencia terminaban teniendo un deterioro, ¿no?, en la salud. Y por tanto, antes o después terminaban ingresando en un hospital. La idea de mi jefe allí en Irlanda fue que al revés también es cierto, al menos en Irlanda. ¿Y cuál era en qué se basaba él para creer que esto también era cierto? En el hecho de que no existe una buena comunicación entre la atención primaria y la atención especializada. Y que entonces, pues que es mucho más fácil meter la pata cuando los pacientes están en el hospital y no se han comunicado con su médico de familia. A partir de ahí empezamos a buscar todo lo que hubiera, pues, en este sentido, y la verdad es que había poco. Había poco, tamaños muestrales bastante pequeños y, bueno, pues nos parecía que sí que podría ser interesante el plantearnos nosotros, pues, estos nuevos análisis. Todo lo que encontramos, lo poco que encontramos, estaba todo basado en el test del H², en la regresión logística, y entonces, bueno, pues lo primero que hicimos fue copiarlo. Y entonces, bueno, pues nos planteamos cruzar la información que teníamos de las PIP con el hecho de que el paciente hubiera tenido o no hospitalización en el año natural. Entonces, pues lo primero que vemos es que entre los que sí que han tenido hospitalización, el porcentaje de PIPs, pues el porcentaje de personas que presentaban PIP, pues es importante, es un 65%. Este porcentaje se reduce a un 42% entre los que no habían tenido admisión hospitalaria durante el año. O sea, nos llevaba a unos ratios de casi 2,5. Pero claro, nosotros este análisis, que insisto era el que aparecía en muchos de los artículos, pues realmente nos parecía pobre, ¿no? En el sentido de que asociación sí que hay, pero es por haber ido al hospital. Entonces, bueno, pues siempre nos planteábamos, ¿no?, esta idea, es una relación causa-efecto. Entonces, el hecho de que aparezcan más personas con PIP entre las que han ido al hospital y menos personas con PIP entre los que no han ido, pues no va a ser suficiente como para establecer esta relación causa-efecto. Y a mí me gusta poner este ejemplo porque creo que se ve muy fácil, se ve muy bien. Esto se lo copié al profesor Miguel Herrán, y entonces él decía, si hacemos lo mismo, ¿no?, entre fumar y no fumar, pues si queremos establecer que el fumar provoca cáncer de pulmón, simplemente con este argumento,
pues también podríamos decir que llevar el mechero en el bolsillo causa cáncer de pulmón, porque, bueno, pues debido a la asociación de la tercera variable, ¿no? No es el hecho de llevar un mechero lo que nos va a provocar el cáncer, sino que efectivamente aquellas personas que llevan el mechero en el bolsillo pues van a ser los que generalmente terminan fumando. Entonces, a partir de aquí, pues empezamos a plantearnos que teníamos que mejorar lo que ya había. A mí me gusta usar esta idea de la magia porque, al menos mi sensación, cuando he trabajado en equipos multidisciplinares con profesionales que no son estadísticos o matemáticos, pues nos valoran muchísimo y entonces pues, nos consideran que somos capaces como de hacer magia, ¿no? Y entonces, pues por eso me gusta poner esta idea. Entonces, lo primero que nos planteamos fue construir modelos multivariantes, es decir, que teníamos que ajustar por otras variables, que teníamos que ajustar por la edad de los individuos, que teníamos que ajustar por el sexo. Estamos hablando de personas mayores y generalmente, bueno, pues los hombres pues pueden tener ahí ya un estado más delicado de salud, que teníamos que plantearnos la cobertura sanitaria, especialmente en Irlanda, donde es un país complicado, ¿vale? Entonces, bueno, pues podría ocurrir que aquellos pacientes que estén en coberturas privadas, pues que también tiendan a hacerles más pruebas, tiendan a dar más medicación y más. Y, por supuesto, la comorbilidad. Si una persona mayor de 65 años pues lleva emparejado otras enfermedades, pues también es más fácil, ¿no?, meter la pata. ¿Qué modelos nos planteamos? Ya digo, en principio todo lo que habíamos encontrado estaba basado en la test del H cuadrado, la regresión logística. Y nosotros, pues evidentemente, consideramos la regresión logística, es decir, tener PIP en el año natural o no tener PIP en el año natural. Pero también, como nuestro tamaño de muestra era suficientemente grande, también vimos que había individuos en nuestra muestra que presentaban no una o dos PIP, que presentaban hasta 7 y 8 PIPs. Con lo cual nos parecía que se ajustaba muy bien a la distribución de Poisson, es decir, número de eventos en un intervalo de longitud fija. El intervalo es el año y el número de eventos pues lo teníamos. Bueno, realmente cuando ya llegó a los revisores nos propusieron una alternativa muchísimo mejor, que es el análisis de supervivencia. ¿Qué ventaja presenta el análisis de supervivencia sobre la regresión de Poisson? Pues en la regresión de Poisson lo que estamos al final considerando es una función de riesgo constante. Cosa que precisamente iba en contradicción con lo que nosotros decíamos, porque lo que nosotros decíamos es cuando el paciente ha ido al hospital aumenta su riesgo de tener una PIP. Sin embargo, con los modelos de supervivencia, pues somos capaces de darle esa flexibilidad que no se le podía dar con los modelos de Poisson. En concreto, nosotros planteamos los modelos de eventos recurrentes y el modelo de Prestige-Williams-Peterson, que es un modelo condicional. ¿Qué conseguíamos con este modelo? Bueno, pues un paciente no puede estar en riesgo de tener el segundo PIP si no ha pasado por el primero, no está en riesgo de tener el tercero si no ha pasado por el segundo, y así sucesivamente. Además, pues consideramos que efectivamente los PIP no eran independientes, es decir, que haber tenido uno ya podía incrementar el riesgo de tener el siguiente. Y por tanto, pues este fue, de todos los posibles modelos de eventos recurrentes, este es el que nos parecía que podía ajustarse más a nuestro escenario. Bueno, aunque mi objetivo no es contaros demasiadas fórmulas, luego si alguno quiere algo más, pues se pone en contacto con nosotros y yo se las proporciono. Pero bueno, esta sí que me parecía interesante que vierais cómo es el modelo de Prestige, Williams y Peterson. La ventaja que tiene este modelo es que, bueno, pues la función de riesgo va a ser dependiente de la recurrencia con la que estamos. No es la misma, el hazard ratio no va a ser el mismo para el primer evento que para el segundo evento, para el séptimo evento. Entonces, lo primero que tenemos es una función indicadora, que lo que ya decía, como son modelos condicionales, tenemos que ver si el individuo está en riesgo de tener ese evento o todavía no ha tenido el primero, con lo cual no puede estar en riesgo de tener el segundo. Y otra característica importante de estos modelos es que el tamaño del efecto, los coeficientes lineales, los betas, van a depender de la recurrencia concreta. Con lo cual, digamos que la edad no tiene por qué tener el mismo impacto para tener el primer evento que para tener el segundo evento. Dar el salto de los modelos de Poisson a los modelos de análisis de supervivencia
nos permitía además considerar la hospitalización como una variable tiempo dependiente, que realmente es su carácter. Es decir, que nosotros al 1 de enero no tenemos a los individuos divididos entre los que van al hospital y los que no van al hospital. Hay individuos que no ingresan hasta febrero, otros individuos no ingresan hasta marzo y otros no ingresan hasta septiembre. Con lo cual, mi variable hospitalización pues es lo que llamamos una variable, un cambio de estado. Es decir, que al principio todos tienen un 0 en esta variable y este valor va cambiando a un 1 a medida que el individuo va entrando en hospitalización. Digamos que esa bolsa de individuos en riesgo, pues al principio está vacía y se va llenando dentro del grupo de hospitalización. Los individuos van pasando de no hospitalización a hospitalización en el momento exacto que se produce. Más comentarios que también, pues muchos de estos comentarios surgieron a raíz de los revisores, pues fue el hecho, como ya había comentado antes, de que no es un ensayo clínico y de que los pacientes pues no están aleatorizados a la exposición. Y por tanto, pues no podemos considerar que sean iguales. De hecho, pues lo más probable es que no sean exactamente iguales los que terminan necesitando hospitalización que los que no necesitan hospitalización en todo el año. Con lo cual, la técnica que nosotros propusimos fue utilizar los Propensity Score como técnica de inferencia causal. Bueno, sin extenderme demasiado en el concepto de los Propensity Score, comentaros que lo que hicimos fue plantear un modelo de regresión logística donde la variable respuesta fue dicotómica, es decir, haber ido al hospital, tener admisión hospitalaria o no tener admisión hospitalaria. Y como variables regresoras, pues todas las variables basales y además el diagnóstico del paciente. Es decir, considerando las 5 enfermedades más prevalentes, pues como son el cáncer, respiratorias, cardíacas, diabetes y ¿cuál me queda? Bueno, neurológicas. Entonces, con estas variables regresoras, pues construimos un índice y el objetivo fue intentar, si no copiar un ensayo clínico, pues al menos limpiar ese efecto lo máximo posible. En concreto, nosotros nos planteamos el Propensity Score Matching, en el que, conocida la distribución de este índice en hospitalizados y la distribución del índice en no hospitalizados, pues lo que vamos haciendo es buscar parejas, de manera que sean los dos grupos lo más homogéneos posibles. Esto nosotros lo planteamos en realidad como un análisis de sensibilidad. No es lo habitual. Lo habitual es plantearlo desde el principio y proponerlo desde el principio, pero a nosotros nos vino sobrevenido a partir de, bueno, pues ya digo, los comentarios de los revisores. Y otra mejoría que también introdujimos fue la de, aunque nosotros estábamos haciendo la prevalencia año a año, es decir, hacíamos una foto anual, pero luego fundirlo todo, ¿no?, en un modelo longitudinal. Con los modelos de regresión logística, cuando considerábamos la variable dicotómica, pues lo que hicimos fue un modelo mixto. Y cuando teníamos los modelos de eventos recurrentes, pues lo que hicimos fue considerar el año como estrato para ajustar también por año. Bueno, pues yo esta es la verdad que es mi asignatura del máster y muchas veces pues voy tema 3. Regresión de Cox. Tema 4, eventos recurrentes. Tema 5, censura informativa. Tema 6, tiempo dependiente. Pero es que en este estudio es que nos pasaba todo. Con lo cual, pues todo lo teníamos que estudiar. Entonces, ¿cómo tratamos la censura informativa y dónde estaba la censura? Evidentemente, pues teníamos datos censurados, aquellos que se había acabado el año y no habían tenido PIP, pues bueno, pues no pasa nada. Pues esos no nos daba ningún problema. ¿Cuáles eran los que nos daban problema? Los que abandonaban antes del 31 de diciembre. ¿Qué pasaba con esos individuos? Pues bueno, no sabíamos por qué se habían ido. Podían haber abandonado, digamos, la base de datos por haber fallecido, pero nosotros esa información no la teníamos. Cuando tú recoges la información de las recetas electrónicas, no tienes la fecha de fallecimiento. Pero otro motivo por el que podían haber abandonado, curiosamente en Irlanda, es por haber ido a una residencia de ancianos. En cuanto ingresan a una residencia de ancianos, dejan de pertenecer al sistema de salud y entonces desaparecen las recetas electrónicas, con lo cual nunca supimos
estos individuos que no habían completado el año nunca supimos por qué motivo no los teníamos hasta el 31 de diciembre. Entonces, saber si era informativa o no era informativa, pues no era sencillo. Es decir, los que se han quedado son parecidos a los que se han ido. Realmente no nos importa tanto que sea informativa o no informativa, sino si esta censura impacta en el tamaño del efecto. Con lo cual, pues siguiendo las indicaciones de Colette, lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a comprobarlo, otro análisis de sensibilidad nuevo, vamos a comprobar qué pasa. Entonces, planteamos un primer escenario y fue decir, vale, asumamos que los individuos que no han completado el año son aquellos que tenían más riesgo. Y entonces vamos a cambiar esta censura, la vamos a cambiar por evento. Vamos a considerar que el día que se marcharon, pues bueno, pues podría ser el día que tuvieron el evento. Y repetimos el modelo a ver qué pasa. Y nos pusimos también en el segundo escenario. En el segundo escenario, es decir, bueno, pues vamos a considerar que es al revés, que los individuos que no han completado el año natural son aquellos que tenían un bajo riesgo de PIP. Y entonces, pues lo que hicimos en este caso fue decir, vale, pues que estén el año entero, se les considera datos censurados y también vemos qué pasa. Bueno, completamos los dos análisis y la verdad es que, teniendo en cuenta además el porcentaje tan mínimo de pacientes en esta situación, pues el tamaño del efecto no varió apenas. Y bueno, pues el éxito fue que conseguimos convertir en un número esta intuición que tenía mi jefe, es decir, que el haber tenido admisión hospitalaria incrementa en un 24% el riesgo de PIP. Como veis, pues de mi idea original de esto va a ser muy fácil, esto va a ser un paseo y además me voy a aburrir, a lo que terminó siendo, pues es muy diferente. Es verdad que en algún momento pues pasas ahí un poco de ansiedad, es decir, yo no sé, vamos a poder solucionar este problema o no, pero bueno, pues la verdad es que fue un reto súper interesante y nos lo pasamos muy bien. Línea futuro, ahora tenemos pedido un proyecto en el que vamos a plantear, digamos, si se puede prescribir, es decir, retirar la medicación y qué consecuencias puede tener y demás. Pero de momento todavía no nos lo han concedido. Estamos en la fase de ver si nos lo conceden. Sin entretenerme ya tanto, me gustaría también comentaros este estudio que, bueno, pues lo hizo Claudia Costia como parte de su tesis doctoral y fue una colaboración con el CENIO y el Hospital Ramón y Cajal. Y entonces en este estudio el objetivo era analizar el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas no es el más prevalente es el cáncer de mama, pero el problema que tiene el cáncer de páncreas es que cuando se diagnostica, digamos que el tratamiento ya pues no es capaz de reducir la mortalidad de los pacientes. Con lo cual, pues en los últimos años se ha invertido mucho en intentar identificar las causas para diagnosticar el cáncer de páncreas con el objetivo de poder pues, hacer unas técnicas de cribado, ¿no? Y, bueno, pues, y tratar de identificar esta enfermedad con más anticipación. Dos características que se saben o se han visto que podrían causar el cáncer de mama son, por un lado, la diabetes y, por otro lado, la obesidad. Entonces, lo que hicimos con el equipo de Ramón y Cajal y del CENIO, pues fue, en primer lugar, plantear lo que llamamos la aleatorización mendeliana. Es decir, usar información genética como variables instrumentales pues para poder estimar el efecto de la exposición sobre el evento. Entonces, lo planteamos tanto con la diabetes, recogiendo la información genética, ¿no?, asociada a la diabetes, como con la obesidad, recogiendo también información genética asociada a la obesidad. Una característica importante que tienen que cumplir estas variables instrumentales es que no tienen que estar asociadas
con el evento. Por otra parte, también utilizamos las técnicas de análisis de mediación causal. En este caso, lo que hacemos es estimar el efecto de la exposición sobre el evento, pero considerando pues, que puede haber el efecto de otras variables intermedias. Entonces, pues de nuevo nos planteamos lo mismo, ¿no? Puede ser la obesidad mediadora en el efecto entre la diabetes y el cáncer de páncreas, o al revés. Puede ser la diabetes mediadora entre la asociación entre la obesidad y el cáncer de páncreas. Bueno, pues con estas dos técnicas se demostró que, pues que no había un efecto causal de la diabetes a largo plazo en cáncer de páncreas, aunque curiosamente el cáncer de páncreas sí que causa diabetes. También se demostró que la diabetes a largo plazo y la obesidad pues actúan como mediadoras en el riesgo de cáncer de páncreas. Y esto, pues bueno, ya se publicó. Pero el problema es que para utilizar esta metodología necesitamos que todas las variables confusoras sean medibles. Entonces, la propuesta que se hizo en la tesis de Claudia Costia fue unir los dos métodos, considerar tanto información genética de la obesidad como información genética de la diabetes y a partir de ahí, pues bueno, pues considerar que en primer lugar la diabetes podría ser mediadora de la obesidad y estimar el efecto directo, el efecto indirecto y el efecto total. Y al revés lo mismo, considerando, en este caso, cambiando el rol de la diabetes y de la obesidad. El método funcionó muy bien, reducía los sesgos que podríamos tener en otras metodologías similares, con lo cual, desde el punto de vista estadístico, pues estamos muy contentos. Desde el punto de vista clínico, pues no tanto. ¿Por qué? O epidemiológico, pues porque no conseguimos demostrar la causalidad entre la obesidad y el cáncer de páncreas cuando ha sido mediadora a la diabetes, ni al revés tampoco. Con lo cual, pues ahí estamos y tenemos que seguir trabajando en identificar factores de riesgo para el cáncer de páncreas. Y ya por último, comentaros pues otras anécdotas que hemos tenido también en este estudio, en el que fue fruto de la colaboración también con el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Y el objetivo era construir un modelo de predicción para el fallo renal en los pacientes que habían sido sometidos a cirugía cardíaca. Nosotros no queríamos, diagnosticar fallo renal, que para eso el biomarcador que se utiliza es la creatinina, sino identificar otros biomarcadores que nos permitieran anticiparnos al fallo renal. ¿Por qué? Bueno, pues un poco igual lo que ocurre con el cáncer de páncreas. Cuando ya se identifica fallo renal, pues ya está, ya no se puede hacer nada. Entonces, el problema que teníamos con la creatinina es que en este perfil de pacientes da la cara demasiado tarde. No sé, por la propia cirugía, pues no me permite utilizarlo para predecir. Con lo cual, pues bueno, pues el objetivo fue ver si éramos capaces de encontrar otros biomarcadores y ver qué otras características de los individuos pues nos permitían hacer esta predicción en la primera semana. El modelo fue muy bien. Y cuando ya lo teníamos, pues lo que se nos propuso fue que hiciéramos una validación de los resultados que habíamos obtenido en otra segunda muestra. Esto es un clásico de los modelos de predicción. Y bueno, pues nosotros lo que hicimos antes de ponernos a construir de nuevo el modelo en la segunda muestra fue comparar la muestra con la que nosotros habíamos construido un modelo a nivel basal con la muestra que nos estaban proporcionando en ese momento. Es decir, pues porcentaje de hombres, pues comparábamos la edad, todas las historias previas de los pacientes, etc. Y bueno, pues a mí me gusta utilizar esta foto para explicar lo que pasó. Entonces, pues en esta foto lo que vemos es un poco de todo. Vemos gente muy alta, como es Pau Gasol. Bueno, la verdad es que todos son altos. Pau Gasol es tanto que parece que los demás no, pero vamos, que Pau Gasol usa un Inbol y Rafael Nadal pues no son precisamente bajos. Luego, este señor de aquí fue jugador de rugby
internacional, pero ahora mismo, bueno, cuando se hizo esta foto, que ya no, pero cuando se hizo esta foto era el presidente de la Federación Francesa de Tenis y es el más bajito de todos. Entonces, bueno, pues tenemos gente alta, gente baja, tenemos gente blanca, tenemos gente negra y luego pues me he puesto a mí para cambiar, ¿no? En primer lugar el sexo y en segundo lugar que yo de deportista de alto rendimiento, pues no. Entonces, bueno, pues yo creo que esta foto refleja un poco lo que nosotros nos encontramos al comparar las características basales de ambos grupos. Es decir, que no se parecían en nada. ¿Dónde estaba el problema? Bueno, pues el problema estaba en que la primera muestra que nos dieron provenía de este grupo de 3.114 individuos. Ellos habían hecho un reparto 80-20, un reparto aleatorio, 80%, 20%, y nos dieron este 80% inicial. Con ese hicimos nuestro primer modelo y cuando nos dieron la segunda muestra, pues añadieron el 20%, pero además también añadieron los casos nuevos, los nuevos pacientes que habían entrado a partir del año 2013. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Pues que en este periodo de tiempo, del 2002 al 2013 y a partir del 2013, pues la política sanitaria en España había cambiado. ¿Y en qué sentido había cambiado? Bueno, pues que en el primer periodo los mayores de 80 años no iban a entrar en UCI y por tanto no iban a ser operados, ¿no?, de ninguna cirugía cardíaca. Entonces, como consecuencia, pues lo que vimos es que el segundo grupo estaba mucho más envejecido y entonces pues no eran comparables. Con lo cual, pues eso, algo que también inicialmente iba a ser muy sencillo, pues al final todo el modelo, pues nada, lo tuvimos que tirar y repartirlo de otra manera y empezar de nuevo. Afortunadamente, bueno, pues solo fue cuestión de tiempo, que volvieron a salir las cosas bien, pero que olvidéis la idea de que todo es muy fácil y que se hace en una semana. Pues por lo menos a nuestro grupo las cosas se tienden a complicar más de lo que esperamos. Entonces, bueno, pues ahora espero que hayáis entendido el símil del gatito y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a la espera de vuestras preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Teresa, por esta estupenda presentación y pasamos al turno de preguntas. Blanca, por favor. No, que me he liado. No quería preguntar nada, Urco. Ah, no, señor. Sí, he levantado, porque me he liado. Estaba mirando, perdona. Vale, Anabel. Nada, yo estaba aplaudiendo, pero en cualquier caso, muchas gracias, Teresa, por romper el hielo también, que esto siempre cuesta un poco. Muchísimas gracias, Teresa, por la presentación, ha sido súper interesante. Me encanta que al final no te aburrieras, o sea, yo creo que eso es una de esas cosas importantes, ¿no? Pero te quería preguntar porque yo creo que es un poco, o sea, pero esto ya es algo personal casi, ¿no? ¿Ha habido alguna vez que te hayas encontrado con un problema que realmente digas, esto no se le puede dar una vuelta y se puede sacar de otra manera? Porque yo creo que muchas veces nos encontramos con cosas, sobre todo en encuestas, en cosas así, que dices, pues esto es una regresión chi cuadrado y va arreglado. Y luego cuando te pones a mirarlo realmente, creo que nos pasa a todos un poco como te ha pasado a ti, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto, porque se ha complicado mucho el gato, pero no sé cómo lo ves. ¿Te refieres a que ellos habían propuesto una cosa y que luego nosotros hemos planteado otra diferente? Sí, que en general cuando nos decidimos afrontar un problema de cualquier tipo, a veces las propuestas que se hacen son como muy simples, o sea, llegan cosas muy sencillas. En realidad, te lo vengo a decir porque dentro del comité de ética, cuando llega cualquier estudio para su aprobación, viene con una nova, un chi cuadrado y poco más. Y realmente, como estadística, muchas veces me planteo que yo creo que no hay cosas que se puedan tratar de manera tan sencilla. Por mucho que quieras mantener el estudio como sencillo, yo creo que no hay estudios que se puedan mantener tan sencillos. ¿Te has encontrado alguna vez con alguno de estos que digas, no, esto sí, esto es una nova y ya está? En el marco de los estudios observacionales, no.
No, porque evidentemente, yo siempre lo digo, o sea, a mí me encantan porque son un reto para los bioestadísticos, porque ahí tenemos muchísimo que aportar. Pero en el marco de los ensayos clínicos es que al final las agencias reguladoras tampoco te dejan hacer mucho más. Y salir de una T... Sí, pero a eso me refiero, por la forma de hacerlo, por la forma de aprobar los estudios. Claro, es que dices, yo quiero improvisar, pero no me dejan. Dices, yo quiero hacer, hombre, si a mí he planteado que voy a hacer un diseño estratificado, lo mínimo que debería hacer luego es hacer un modelo ajustado. Pues a veces que no. O sea, que es que directamente te dicen, no, o sea, es que el efecto lo tienes que comprobar en global. Y con una T, pues ya estás. Entonces, pues, ¿y qué quieres que te diga? Que luego a la hora de publicarlo que muchas veces también te encuentras que dices, métete en Lancet y verás la cantidad de estudios que no hacen más que una T, porque con lo único, pues es que eso es lo que le gusta mucho. De hecho, cuando más hemos sufrido ha sido este último ejemplo que os he planteado, que es un modelo conjunto, ahí hemos sufrido mucho. Y yo para publicar, ¿no? Para publicar, y yo me daba de cabezazos porque decía, es que funciona fenomenal, es que tiene una capacidad de discriminación y de calibración estupendo. Nada comparado con lo que yo leo y resulta que los revisores les da miedo y me dicen yo esto no sé. Con lo cual hay veces que dices, ¿para qué me habré salido de la T? Pero ya te digo, hay veces que con las agencias no podemos pegarnos y las agencias no... O sea, en resumen podríamos decir que no son tan sencillos, pero te obligan a hacerlo sencillo. Sí. Bueno, lo que pasa que, bueno, los ensayos clínicos tienen otras cosas, ¿no? Que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos ahora tratando todo lo de eventos intercurrentes y demás, que también es otro reto. Pero desde la metodología, digamos, del análisis tal cual de comparación, pues hay muy poco recorrido. Muchas gracias. Y muchas gracias de nuevo por la charla. A ti. Vale. ¿Alguna pregunta por aquí? Bueno, yo sí que quería comentar de Teresa y prácticamente un poco yo también, como bioestadístico, yo también trabajo a nivel hospitalario y te quería comentar un poco, preguntarte la experiencia, no hay más detalles, ¿no? ¿Qué nivel de aceptación, un poco, pues al fin y al cabo los estadísticos, pues y siguiendo un poco la línea de la discusión que habéis estado comentando entre Anabel y tú, sobre el nivel de aceptación y sobre de la complejidad de la metodología, ¿no? Pues al final uno mismo, pues al fin y al cabo los estadísticos que estamos trabajando en los hospitales, o por lo menos algunos intentamos de no innovar, sino leer lo que está en la literatura, ver qué metodología nueva está viniendo, ¿no? Porque al fin y al cabo todo viene rápido, ¿no? Estamos hablando de la inteligencia artificial por ahí, pero sí la estadística también está entrando con métodos nuevos, ¿no? Pues al final otro tipo, ya entrando en modelos longitudinales, etcétera, etcétera. Y me gustaría preguntarte, a la hora de proponer como bioestadística en el ámbito clínico, ¿qué nivel de aceptación han tenido o tuvieron los clínicos o los investigadores en el momento que propones algo distinto de lo clásico, no sé decirlo? Bueno, pues volviendo un poco al estudio de Irlanda, yo desde el principio propuse un longitudinal y no se aceptó. No se aceptó. ¿En qué momento damos el salto del longitudinal, o sea, del transversal al longitudinal? ¿Y en qué momento damos el salto? Incluso cuando porque todo lo que habíamos encontrado era logística y todo lo que habíamos encontrado era chi cuadrado. Entonces, en eso me tenía que mover, ¿no? Yo cuando les propuse la Poisson, tuve que explicarle la Poisson a los farmacéuticos. La verdad es que tenían bastante información estadística, pero los médicos no. Los médicos de atención primaria no tenían esa y no estaban tan acostumbrados a hacer regresiones de Poisson. Entonces, realmente, pues tuve que convencerles de que nuestros datos nos permitían hacer una regresión de Poisson. ¿Qué me ayudó? Pues a mí me ayudaron los revisores. O sea, fueron los revisores los que dijeron, pues mejor que una Poisson haz un análisis de supervivencia, pues mete los propensity score, pues de transversal nada, aunque lo hayáis hecho transversal, tenéis que meterlo longitudinal.
Y eso, digamos que cuando ya un revisor de BMJ te está diciendo eso, allí no habla nadie. Así dice, vale, los estadísticos, esto lo dejamos, esta parte la dejamos a los estadísticos, que vosotros discutís y ya está. Y entonces, bueno, pues sí que había alguno que tenía mucho interés y decía, ay, me explicas, por ejemplo, lo de la censura informativa. Lo de la censura informativa tenían mucho interés en que lo contáramos. Y entonces ahí sí que hicimos alguna reunión más para explicárselo, pero vamos, que el modelo de métodos recurrentes, pues dijeron, pues si vosotros lo decís, estará bien. Entonces, no son muy dados a salirse de lo que ya está. Y de hecho, yo no entendía por qué teníamos que seguir con la regresión logística. Pues porque para mí me parecía que era poco informativa, evento sí y evento no. Pero era también, es una forma también de compararte con lo que ya hay. Si tú dices, bueno, pues a mí me ha salido unos ratios de esta manera, con este valor y a los de UK les ha salido este, pues estamos por el buen camino. Con lo cual, pues hay veces que, aunque tú no creas que es la metodología más apropiada y propongas alternativas, siempre es bueno dejar algo de lo que ya han hecho los demás. Muy bien. Creo que había una pregunta por Jesús. Esteban, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Esteban, trabajo en la Universidad de Juan Carlos, en el Departamento de Epidemiología y Salud Pública. Entonces, yo vengo, bueno, gracias por la charla, Teresa, y además por escucharos, porque digamos que yo vengo del otro lado. Mi formación es más biomédica y he acabado por cosas del destino haciendo cosas de epidemiología y enfrentándome a algunas de las cosas que estáis diciendo en la interacción con los clínicos. En ese sentido, tengo alguna pregunta y luego alguna petición a todos. La pregunta es, por ejemplo, con respecto al propósito, bueno, ha hablado Teresa de la causalidad, que es como la gran piedra filosofal ahora. Ahora, digamos que parece que casi todos los observacionales van a intentar buscar estas relaciones con su objeto, porque al final son las que te pueden dar respuestas interesantes. El problema es que no sé si seguís pues, a Stephenson o al propio Harrell, y tiene una bronca terrible, incluso con Judea Pearl, sobre si los observacionales pueden demostrar causalidad o no. Cuando digo una bronca terrible, son hilos de Twitter de 50, 60 y cientos discutiendo, porque los de los ensayos clínicos dicen que no es posible. De hecho, son muy críticos con el propensity score. Lo que has comentado tiene todo el sentido. Lo que has comentado de la tesis, que mezclabais los dos modelos, tiene todo el sentido para mí. Yo creo que esa es una posible salida, aunque a lo mejor posiblemente muchas veces no se puede hacer. Pero no sé si ellos abogan por descartar totalmente, por ejemplo, el propensity score. No sé si, Teresa, tienes alguna opinión sobre esto. Es verdad que, y yo de hecho he estado en alguna tesis doctoral, era toda de inferencia causal, y es verdad que yo también he escuchado esa idea. Es como, os queréis cargar los ensayos clínicos. Yo creo que nadie se quiere cargar los ensayos clínicos. Lo que pasa es que todos tenemos que ser conscientes de que hay estudios que no pueden ser más que epidemiológicos. Es que no se puede plantear de cáncer de páncreas, es que nunca se podría hacer un ensayo clínico de cáncer de páncreas. Con lo cual, y si... Sí, no lo decía tanto. No lo decía tanto en el sentido de cargárselo, que también lo he oído, sino en el sentido de que a veces, digamos que es una técnica que está, por ejemplo, el propensity score está como muy de moda. Los editores parece que te lo piden por todo, además te lo piden sin sentido, es decir, es mételo todo y lo que salga, no me andes pensando cuáles metes, cuáles no, es decir, mételo todo y construye el propensity score y hace un matching. Y ellos lo que dicen es que eso no se debería hacer, porque es como cuando en los modelos metes todo. Estás metiendo seguramente collides por todos los lados, seguramente incluso introduzcas más confusión al propio modelo. O sea, los modelos tienen que ir con un poco de base teórica. No sé, o sea, no era tanto por los ensayos clínicos, que efectivamente hay algunas cosas que yo coincido, no vas a poder hacer un ensayo clínico de ciertas exposiciones, pero la crítica que hacían iba un poco, yo creo que va un poco más allá de respecto a la propia técnica. Incluso los IPW, son críticos incluso, eso están siendo bastante críticos con eso, y hay ya digo que tengo la sensación de que hay un debate como muy fuerte metodológico, ya no si vas a quitar espacio o no, sino hasta qué punto esos modelos son creíbles o no, son muy críticos con ellos. Realmente la idea de meter el propensity score dentro del modelo, yo pienso que en algunas maneras, en algún sentido sí que puede introducir algo de multicolinealidad, porque estás construyendo el propensity score usando las mismas variables que luego vas a meter en el modelo. Nosotros no lo hicimos así. Quiero decir, nosotros no metimos nosotros lo que hicimos fue para seleccionar a los individuos.
Con lo cual, en ese sentido, no estamos metiendo, digamos, esa duplicidad de las variables. Es cierto que nosotros, si leéis el artículo, en ningún momento ponemos que sea una relación causa-efecto. Claro. Nunca lo ponemos. Así Worker dice. Claro, y de hecho, bueno, que fue uno de los... No, por favor, que uséis esto y no digáis... No, lo que nosotros pretendemos no es competir con los ensayos clínicos, que creo que no se puede competir, sino Claro. limpiar el efecto todo lo que se pueda. Nuestros pacientes, evidentemente, no son homogéneos, pues vamos a seleccionarlos para que se parezcan, entre comillas, y muchas comillas, se parezcan. Y entonces, pues ese es un poco el objetivo. Los estudios observacionales se pueden hacer con tamaños muestrales muchísimo más grandes que lo que un ensayo clínico con 40.000 personas es que no se podría hacer. Entonces, creo que los estudios observacionales tienen que continuar y hay que intentar, y creo, por eso digo que para mí, como bioestadística de metodología, me encanta los estudios observacionales porque me suponen muchos retos. Me parece que hay un campo para los jóvenes importantísimo porque hay muchísimo que hacer. Que no digo que los propensity scores sean la panacea, pero que sí que considero que están mejorando en mucho las conclusiones que se pueden obtener sin utilizar ese tipo de técnicas. Ya. Hay otra cosa que has comentado, que es lo de que en el fondo es para mí otro de los talones de Aquiles de los modelos predictivos. Bueno, talón de Aquiles, depende cómo lo, porque sí es. Steyerberger habla muchísimo de ello y es la validación externa. Tú lo has dicho, dices, claro, es que, claro, te estoy hablando también desde el punto de vista de la realidad clínica. Y es que nos pasa muchas veces que lo que funciona muy controlado, ensayo de laboratorio, cuando te lo llevas a la vida real en la que entran millones de covariables, muchas de las cuales ni siquiera conoces, la cosa no funciona como uno piensa en el modelo. Esa es la verdad, esa es la realidad habitual. Y la capacidad predictiva cae, pero cae mucho. Y para mí no es decepcionante. Sí, lo que hay que hacer es seguir construyendo modelos que seguramente van a ser mucho más complejos porque la realidad que estamos tratando de meter en un modelo es tremendamente compleja. Y eso quizás es lo que a los clínicos muchas veces, porque yo trabajo con ellos constantemente, les cuesta aceptar. Es que lo que tú estás intentando representar con este modelo matemático no va. Necesitamos modelos matemáticos más complejos y necesitamos variaciones externas. No nos vale solo con... O sea, hay que ir más allá. Verga llega a hablar de meter, fijaos, 100 desenlaces, no 100 pacientes, 100 desenlaces por variable. Tú imagínate un modelo que metas 100 variables y digo esto que parece una barbaridad, pero es que ya se está planteando. Y la inteligencia artificial lo que va a hacer es agrandar aún más este problema. Y ahí va la segunda parte, con la parte de los clínicos. Yo los formo, créanme, no saben, no entienden vuestro mundo. Cuesta, o sea, no sabéis hasta qué punto cuesta mucho que lo entiendan. Y muchas veces hay una especie de espacio entre medias en el que, por un lado, no os dejan hacer lo que habría que hacer, por otro lado, como no lo entienden y les da miedo, tampoco lo quieren hacer, y como los pacientes son suyos, no os van a dejar hacerlo. Y es un drama, porque lo que necesitamos es que ellos entiendan mejor vuestro mundo para que esa compenetración sea adecuada. Hasta ahora ese papel de vínculo lo formábamos nosotros los pequeños epidemiólogos, que teníamos como una especie de las dos cosas. Ya sabéis que los estadísticos siempre dicen que nosotros somos aprendizajes de estadísticos, cierto, y los clínicos dicen que somos aprendizajes de clínicos, cierto. Al final estamos ahí en un terreno de nadie, pero yo creo que es bueno que yo le pueda explicar, por ejemplo, a uno que está haciendo un modelo sobre predicción de fracaso en una operación de fractura de cadera, que como si quiere hacer ese modelo tiene que meter variables relacionadas con lo sociodemográfico. Porque la señora que tiene esa fractura no es la misma la que tiene que subir a un quinto que la que no. Si no lo tienes en cuenta y haces un modelo predictivo para cómo fracaso, pues al final acabarás dejando de operar a los que tienen que subir al quinto. Explicar esto, créeme que es que yo pensaba que era algo como muy normal y me estoy dando cuenta que no lo ven. Entonces, si vosotros no sois capaces de obligarles a, no, tienes que tener esto en cuenta. Hay variables fundamentales que no estás metiendo. Claro, ese es el campo teórico. Y ahí es donde son ellos los que tienen que sacar todas las variables que son necesarias y no conformarse con las 4 que tienen, que es lo que suelen hacer. Tengo estas 4, son las 4 que entiendo, a mí no me compliquen la vida. No sé si veis por dónde voy. Y ahora ya, para acabar, la petición. Os pido que de verdad les obliguéis. O sea, a los clínicos darles en la cabeza constantemente, porque creedme que son cabezas muy duras que no quieren hacerlo. Y esto pasa también con los editoriales. Esa lucha que tenéis es porque no lo entienden. No es porque no sea bueno, es que no lo entienden. Entonces, es una lucha por intentar explicarles, mira, que esto no hay que hacerlo.
Y dice, claro, al final el editor de la revista es el propietario y es el que va a decidir si publicas o no, con lo cual al final tienes que ceder. Pero yo creo que intentar un poco hacer esa labor pedagógica, yo lo intento con mis alumnos y creo que hay que hacerla también con los mayores. Yo siempre les digo que sus ancestros no saben muchas cosas y hay que intentar formarles. Pues os lo pido. Darles con el garrote en la cabeza todo lo que podáis. Ya no meto más ganas. Gracias de verdad, Teresa, porque me ha gustado mucho tu presentación. Muchas gracias, Jesús. Yo, si me dejáis, iba a decir, Jesús, Ana Ben, sí. que me ha gustado muchísimo tu intervención. Estoy totalmente de acuerdo. Yo que estoy aquí en el comité de ética y que además estoy dando un curso ahora mismo de diseño de experimentos para investigadores, ya no clínicos, no son clínicos, son investigadores de otras áreas. Y de hecho ahora mismo estaba viendo que me acaba de escribir un investigador aquí de la universidad que si me podía llamar a las 7 porque necesita que le ayude con el cálculo del tamaño muestral. Tal cual, un clásico. Pero es que tenemos un problema muy serio ahí y ahí aquí hablo como, me pongo un poco el traje de presidenta de la sociedad y ahí tenemos un problema muy serio porque ellos están presionados por abajo y por arriba. Tienen que pedir lo que estaba diciendo Teresa antes, o sea, las revistas no les dejan publicar muchas veces más allá de un texto y el registro de un protocolo les obliga muchas veces únicamente a poner un testeo, una ANOVA, porque no tienen más opción. Eso cuando diseñan el experimento. Cuando hacen estudios observacionales, el problema es que no tienen un estadístico y nadie les obliga a tener un estadístico cuando es un estudio observacional, porque ni siquiera tienen un protocolo ni tienen un cálculo de tamaño muestral. Con lo cual, en ese sentido, mientras no haya algo, un organismo, alguien que obligue a que esos estudios, esos ensayos clínicos, esos estudios observacionales vayan firmados por un estadístico o una estadística y que las revistas accedan a tener estadísticos y estadísticas y que paguen, porque eso es otra de las cosas que igual también hay que hablar, ¿no? El sistema, pero sí es cierto que hace falta regular en este sentido. Y cuando has dicho lo de la IA, creo que es una cosa que tenemos que llevar mucho cuidado porque cuando se habla de vamos a tener muchos datos, esos datos no existen. O sea, no nos engañemos. O sea, yo no puedo conseguir 100 eventos de algo para hacer un análisis de supervivencia porque no los tengo. Entonces, corremos el riesgo de que se hagan cosas como el data augmentation, todo este tipo de situaciones en las que estamos engañando a la máquina y fomentando sesgo. Tal cual. Que sí, que como nos van a dar una respuesta única, súper bien, pero se queda ahí. Entonces, bueno, pues yo hago tu llamamiento a toda la sociedad en general y tendremos que sentarnos. Teresa, tú te sientas conmigo y hablamos y buscamos a quién hay que poner normativo. Yo, la verdad es que las 2 veces que he salido de España me he encontrado con departamentos, las 2 veces me he ido a departamentos de atención primaria, los 2 departamentos tenían muchos estadísticos, Y ya no os hablo de cuando me he ido a ensayos clínicos, el último ensayo clínico éramos 5 estadísticos. 5. Era un ensayo clínico de ginecología, había 2 ginecólogos y 5 estadísticos. Entonces, ¿crees que es un problema especialmente en España? Yo creo que en España está entrando igual que ahora mismo, pues eso, allá la figura de la enfermera también se ha puesto obligada en muchos proyectos, ¿vale? Antes un FIS en enfermería pues prácticamente no había y ahora mismo sí, y no solo como miembro del equipo, sino también como IT, yo creo que ya cada vez hay más. Yo también soy profesora del máster de investigación en cuidados de salud, que básicamente son enfermeros, fisioterapeutas y podólogos, y cada vez más estoy viendo que son conscientes de que tiene que haber un bioestadístico. Seguiremos trabajando. Las revistas van más lentas. Sí. Pero lo de las revistas sí que no es España, la revista yo creo que es una cosa general. La revista es una cosa general. Sí. Sí, pero también yo creo que también hemos mejorado, Los que ya tenemos aquí una edad ya hemos visto que ya es más normal el que te llegue, pues te va a llegar el revisor que es médico, te va a llegar el revisor que tiene otra posición y te va a llegar el revisor que es estadístico. Es muy normal últimamente en las revistas médicas. Eso antes no pasaba. En la de análisis molecular, o sea, ya ahí no.
Ahí ya no ¿no? tanto. Y en muchas clínicas no. En las importantes sí, en las ya están metiendo revisor Sí. estadístico aparte, Sí. pero en muchas de las clínicas no. Y es eso, muchas veces no te cogen artículos porque no están entendiendo bien la técnica, les da miedo publicar algo. Yo lo entiendo, claro, pues lo entiendes, claro. Que les da miedo publicar algo en una técnica que a lo mejor no, que tampoco es que sea muy complicada, pero que como no les suena, no les conocen muy bien, no están acostumbrados, les da mucho miedo. Y si lo envías en vallesiano, Blanca. Bueno, ahí ya, para vámonos, entiendo, claro, yo no soy vallesiano, pero yo entiendo que ahí debe ser ya horrible. En las clínicas, en las ya más especializadas, y en EPI, por ejemplo, ahí sí que hay cabida, pero en las clínicas, no, todavía no ha entrado eso demasiado. No, no. Sí, lo que ocurre al fin y al cabo, por experiencia quizá, puede ser también por modas, ¿no? Es decir, te viene igual, no sé, un clínico con un artículo que le ha parecido la temática o el abordaje que él es experto en el centro, por ejemplo, y quiere hacer un trabajo casi similar con los datos que él tiene, pero te viene con el artículo y me dice, replícamelo o aplícame este dato. Y claro, me dice, ya se sale del estándar porque, por ejemplo, como dice Anabel, pues si viene con un análisis bayesiano, un poco así complejo, distinto de lo normal de una regresión logística con unos ratios y punto pelota, y entonces es cuando viene un poco el diálogo, ¿no? Yo siempre suelo decir que es una cosa es lo que dice el estadístico, otra hay que buscar el punto medio, el que afloja, ¿no? De entre el clínico y el metodólogo estadístico, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a hacer un poco labor de comercial, por decirlo, que vender coges tu caja de herramientas, empiezas a sacar todo el martillo, el clavo, etcétera, etcétera, para poder un poco organizarlo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que todo lo que se ha comentado aquí es prácticamente el día a día. Pero por eso yo creo que la clave está en persuadirles. O sea, yo trabajo mucho en intentar que entiendan lo que les estás proponiendo. Claro, a mí no me cuesta mucho llevármelo rápidamente al terreno clínico y biomédico. Entonces, digamos que quizás me es más fácil decir, ¿ves cómo esto tiene sentido? Porque lo que estás comentando antes de la creatinina, ¿no? Pues claro, pues esto por esto, por esto, por esto. Mira, ¿no ves que esto? Entonces es verdad que en ese vínculo me es más fácil convencerles. Aún así me es difícil, ¿eh? Pero me es un poquito más fácil. Y sí, yo creo que hace falta ese mix de gente con perfiles incluso a veces mixtos. Sí. Yo creo que sería muy bueno en los equipos. Sí, y de hecho, al fin y al cabo, nosotros debemos ejercer también de docentes, es decir, Sí, de no decir, te he hecho este método y sale esto, sino que, eso es. como has comentado, aplicamos esto porque nos encontramos en una situación, un escenario de este tipo, pues como ha dicho Teresa, pues al menos aplica una Poisson, etcétera, una longitudinal, y bueno, pues adecuando un poco al entorno de los datos, ¿no? De esa situación, de ese estudio. Yo creo que de todas maneras es un problema que tenemos especialmente los matemáticos y los estadísticos, que no sabemos explicar bien, nos cuesta muchísimo salir de la ecuación, nos sentimos muy cómodos ahí, pero luego la interpretación tenemos ahí un problema. Nosotros en el máster de bioestadística tenemos alumnos de los dos perfiles. Tenemos alumnos que vienen del campo de la estadística y las matemáticas y luego tenemos alumnos que vienen de la biología, la farmacia, la veterinaria, la medicina. Y entonces lo que sí que observamos es que en pocos meses se llevan el gato al agua. ¿Por qué se llevan el gato al agua? Porque son muy buenos, son mucho mejores que nosotros explicando, comunicando. Yo recuerdo una estancia que hice en Reino Unido que a todas las presentaciones que hacíamos iba la secretaria. Y yo, la secretaria administrativa. Y yo recuerdo que el jefe de aquel departamento nos decía, si ella no te entiende, ¿para qué hablas? Claro. Si ella no te entiende, no te va a entender un paciente. Y si no te entiende un paciente, el médico no te va a seguir. Entonces, pues necesitamos que ella te entienda. Y la verdad es que para mí supuso un reto, porque yo decía, Jolín, pues si esto lo entiende todo el mundo, estoy hablando de una función, ¿cómo lo va a entender? Pero claro, luego dices, pues no, igual una función, pues como dice Urco, pues igual hay que darle una interpretación médica, ¿no? A la función. Bueno, ¿alguna pregunta más tenemos? ¿Alguna reflexión de los participantes? Bueno, pues si no hay más, pues muchas gracias Teresa por acceder a nuestra invitación a esta grata
intervención y al resto, pues por dedicar este tiempo a escucharnos y sobre todo a Teresa, que bueno, que es la que ha expuesto. Y dicho esto, pues lo que vamos a hacer es ya después de verano volveremos, retomaremos la actividad de los SEP Talks. Por lo tanto, pues buen verano, a disfrutar. Todos necesitamos un buen descanso y hasta la siguiente. Pues nada. Adiós a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, buenas Hasta tardes. luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 No, no sabía.